Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta que llega desde Caracas a través de 99.9 y alcanza nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Déjeme decirle que ya por segundo día consecutivo al menos tenemos un amanecer tan caraqueño, tan de diciembre y enero. En Caracas, un cielo absolutamente despejado, muy, muy azul, muy hermoso amanecer. Ojalá que lo disfruten igual al interior de nuestro país. Son las 7:13 de la mañana. Mire, Gerardo Blight nos dio detalles de lo acordado en México la semana pasada, recordará esa conversación. Ayer, Feliciano Reina nos habló del aspecto humanitario y específicamente del vinculado al tema de la salud. Hoy queremos hablar de los servicios, porque también se ha dicho que se va a destinar parte de esos recursos a rescatar o al menos estabilizar el sistema eléctrico. Y por eso hemos querido invitar nosotros el día de hoy al doctor Arnoldo Gabaldón, coordinador del Grupo de Energía y Ambiente, ingeniero civil, magíster en Ciencias de la Ingeniería Hidráulica y Económica del Desarrollo, primer ministro de Ambiente de nuestro país, de Venezuela. Doctor Gabaldón, es un privilegio para nosotros tenerle acá. Muchas gracias, Román. Con mucho interés he venido, porque se trata de un tema que yo sé que los venezolanos están sintiendo en este momento las deficiencias en los servicios públicos. Sí. Fíjese, doctor, que parte de ese dinero a ser administrado por la ONU, recordemos, es para recuperar o, como decía yo, estabilizar el sistema eléctrico nacional. Ahora, son poco más, poco menos de 3.000 millones de dólares en total. Es decir, que para el sistema eléctrico habrá pues una partida de esos 3.000 millones. ¿Se han hecho los cálculos a la fecha, doctor Gabaldón, de cuánto necesita, requiere, amerita nuestro sistema eléctrico nacional para, uno, estabilizarse, pero luego llevarlo a óptimas condiciones? Mire, sí se ha hecho y es muchísimo más que esa cantidad. Yo soy muy escéptico con respecto a ese componente del acuerdo. Uh-huh. A mí me parece que hablar de 3.000 millones de dólares cuando hay una hambruna generalizada en el país y una parte muy importante de esa cantidad debe dedicarse a paliar el problema del hambre en los jóvenes, en las escuelas, uh-huh, y las medicinas en el sistema de salud. Entonces, lo que puede quedar allí es una cantidad muy pequeña que no tiene proporción con relación a las necesidades que exige el sistema eléctrico. El sistema eléctrico se estima que puede requerir, los que han trabajado y han hecho planes específicos de reconstrucción del sistema eléctrico nacional, alrededor de 14.000 millones de dólares. De manera que esto sería para coger unos parchitos, de manera que decirle al país que su servicio eléctrico va a mejorar como consecuencia de los dineros obtenidos en el acuerdo, yo creo que es un engaño. Por otra parte, esos 3.000 millones es para un periodo de 2 o 3 años. Sí. Me han dicho algunas especialistas que están teniendo muchos problemas para establecer el manejo de en la práctica de esos recursos. No puede olvidarse además que una parte importante de esa cantidad se queda en manos del sistema de Naciones Unidas. Sistema que se ha ido convirtiendo cada vez en menos operativo, de manera que hay un porcentaje de administración que es importante que se va a quedar en esa tajada se va a quedar en manos de otros totalmente fuera de Venezuela. Pero de manera que, por ejemplo, el agua que está haciendo crisis en el país, uno no ve noticias de ningún estado prácticamente en que no aparezca el problema del agua en primer lugar. Bueno, los que vivimos aquí en Caracas podrán dar fe de ello. ¿Cuántas urbanizaciones de las que se suponía que tenían un servicio continuo y de agua potable carecen de ella? Y si eso es aquí,
en que se hicieron inversiones tan importantes en el pasado, como es el problema de Carabobo, el problema de la cuenca del lago de Valencia, es serísimo. Por cierto que vamos a tener una reunión del Grupo Ninoco con Fedecámaras Aragua este miércoles para nosotros exponerles los estudios que hemos venido haciendo sobre la solución del problema del manejo del agua en la cuenca del lago de Valencia, que como se sabe tiene una serie de facetas que son delicadas. Una es la elevación del nivel del lago, que está invadiendo zonas construidas, urbanizadas, con infraestructura, y otra es el problema de la calidad del agua, que cada vez está peor, y la continuidad del servicio. Y esa reunión, perdón, doctor Gabaldón, es con la esperanza de que sean los empresarios quienes tomen cartas en el asunto, puedan ayudar a la solución del problema. No, el propósito de la reunión es tratar de lograr un consenso sobre la naturaleza de las medidas que hay que tomar. Okay. Entonces, nosotros pensamos que es un programa muy complejo, muy integral, y que requiere que el sector público, que el sector privado, que el sector académico, que la sociedad civil esté consciente de eso para que ayuden a enfocar, porque si no, corremos el peligro de que se produce algún cambio de administración en un momento dado, y entonces viene un señor a inventar una solución de momento, cuando el problema exige una participación en muchas vertientes posibles. Bueno, decíamos el sistema eléctrico. Mira, el sistema eléctrico podrán con algunos parte de esos recursos ponerle unos parches a alguna plantica termoeléctrica por allí, pero la decrepitud del sistema por la forma en que fue administrado es de tal envergadura que eso requiere inversiones mucho más importantes. Inversiones no solamente en generación, sino en transmisión. Las líneas de transmisión, algunas por falta de mantenimiento, están requiriendo auxilios importantes. De manera que, en síntesis, el país tiene que enfrentar realistamente esta situación. Manejar la expectativa, ¿verdad? Sí, que su solución no está a la mano, y que pretender que con el producto de la negociación vamos a traer aquí el progreso y el avance, eso es, lamentablemente, es una falsa expectativa. Doctor Gabaldón, imaginando que se cuente con los recursos, imaginemos que contemos con los recursos. Sí. ¿Tenemos en Venezuela entonces el personal, los equipos, los materiales necesarios para acometer ese trabajo y recuperar el sistema eléctrico? Mira, el problema el futuro de Venezuela está en este momento sumamente comprometido por varios factores. Nosotros hemos perdido 20% de la población, en donde se fue grupos que estaban con una experticia, como por ejemplo fue el del sector petrolero, y ahí tenemos la ruina del sector petrolero. Eso ha ocurrido prácticamente en todos los sectores, había una merma importante de gente. Yo decía en un escrito que el otro día hice, que después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil Española, vinieron a Venezuela un grupo de médicos e ingenieros de España y de Centro Europa, y fueron fundamentales en aspectos tales como la campaña para erradicación de la malaria, sí, claro, o para el sistema de salud del país, sistema educativo. Bueno, yo recuerdo que mi padre me decía, mire, esos señores llegaron aquí con una maletica, y posiblemente todo lo material que tenían, todas sus riquezas se habían perdido, pero ellos traían una cosa que no les podía quitar la gente, que era su experticia, su conocimiento, que lo traían en la cabeza, y eso fue lo que los ayudó a contribuir enormemente al progreso de este país. Bueno, eso está ocurriendo ahora a la inversa. Los contingentes de venezolanos que se han ido a enriquecer los otros países,
han ido a, les han significado una inversión económica importantísima, porque formar esas personas que se fueron nos costó a nosotros mucho dinero. Bueno, entonces tenemos ese problema. Después de dinero, este es un país arruinado, este es un país que no tiene capital, de manera que cualquier programa especial, el del sector eléctrico, es de los que se ha visto que va a tener la administración que venga, que quiera hacer un cambio, va a tener que ir a buscar en los organismos de financiamiento multilaterales o bilaterales, va a tener que ir a buscarlos, porque no hay aquí en el país el capital para eso. En otros casos, el cambio de política, como sería el caso del sector petrolero, puede permitir que vengan inversiones. Si se establece un clima de confianza en primer lugar y se restablece un Estado de Derecho en Venezuela, pueden venir y traer ellos los capitales que nosotros nos van a hacer falta. Pero esa es la mecánica del desarrollo. Doctor Gabaldón, cuando usted mira, cuando usted ve, cuando usted analiza el sector eléctrico y el tema del agua que lo acaba de tocar, o por ejemplo el sector petrolero, ¿con qué ojos ve, con qué ojos mira la privatización? ¿Es la vía para resolver los problemas? ¿O no necesariamente? El sector petrolero es obvio que eso no tiene posibilidad de salir si no vienen grandes cantidades de recursos de capital nacional o foráneo aquí, y eso significa ya darle a los privados pues, una participación mucho más grande. Pero la gente no se da cuenta que el proceso de privatización más pérfido es el que estamos sufriendo nosotros los venezolanos ahora. Por ejemplo, en el agua. ¿Qué significa que el servicio de agua no sirva? Que tienes que depender de comprarle unas cisternas a unos señores. Bueno, esa es la privatización del servicio del agua. En electricidad, ¿tú crees que es natural, por ejemplo, que en una serie de sitios cada edificio tiene que tener una planta? Los hospitales, las clínicas, los comercios. Bueno, ¿qué es eso? Esa es la privatización de un servicio público en una forma no deseable. Porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la perforación de los pozos de agua en todas partes, eso le impone al ciudadano venezolano una carga económica que antes no tenía. Pero, por otra parte, para tú administrar el recurso, tú deberías tener un control de esa explotación, porque si no va a venir el agotamiento de los pozos. Entonces, esas formas perversas de privatización es lo que está ocurriendo. A veces animado incluso por las propias alcaldías, ¿no? Sí, desde claro. la necesidad, pero animado por ella. Así es. Es el doctor Arnoldo Gabaldón quien nos acompaña. Doctor, en lo que corresponde particularmente al sistema eléctrico, ¿qué debería hacerse? ¿Qué es lo prioritario? ¿Por dónde comenzar? Mira, el grupo Ricardo Zuluaga, un grupo privado, ha venido estudiando detalladamente lo que se considera que debería hacerse para el sistema eléctrico. Y ellos en una primera etapa dicen, hay que tratar de rescatar el plantel termoeléctrico, pero rescatar el plantel termoeléctrico no solamente significa adquirir nuevos generadores, etc. Las líneas de transmisión y los combustibles. Y entonces, por ejemplo, eso va de la mano con el desarrollo de algo que se nos quedó larvado, que es muy grave, que es el aprovechamiento del gas. Entonces, ellos piensan que hacia allá, porque la parte de hidroeléctrica lo que va a exigir es mejor mantenimiento y poner a Guri y a las otras presas a producir lo más posible, que no lo están haciendo actualmente. Si aquí viene un cierto repunte de algo en el cual habíamos como venezolanos puesto nuestra confianza, que era el polo industrial de Guayana, desde que se empezó a hablar el año 36 de la siembra del petróleo, esa era la forma más concreta que habíamos encontrado para diversificar la economía. Bueno, eso está paralizado totalmente.
cualquier análisis que se haga en el sitio, in situ, se da cuenta uno que esas plantas están en cero. Bueno, reactivar eso va a comprometer un volumen importante de la generación del río Caroní. Y entonces se profundizaría el déficit en el resto del país. Bueno, entonces por eso es que hay que invertir en el sector termoeléctrico lo más rápidamente posible. Aquí se suele hablar de que por la transición energética que está en marcha, pueden venir otras energías verdes. Pero eso es así en el mediano y largo plazo. Claro. Pero de inmediato, para poner este país otra vez a funcionar, es en lo que tenemos, es reparar lo que tenemos y hacerle llegar el combustible que no le llega y las transmisiones que tienen que... Sí. Doctor Gabaldón, yo le agradezco tanto que nos haya visitado en el estudio. Usted utilizó la palabra comprometido y eso es lo que sigue demostrando usted con este país, compromiso, cosa que apreciamos y aplaudimos, doctor Gabaldón. Bueno, mira, para eso me educó el país, para eso me formó mi hogar, de manera que yo no hago sino seguir esa tradición. Y bueno, y salir adelante, como diría Joe Cocker, será posible solo con una pequeña ayuda de mis amigos, estos escritos.